país hoy se levantó viviendo un hecho político histórico. El presidente electo Donald Trump volverá a la Casa Blanca en enero. Es la primera vez en más de 100 años que un exmandatario gana unas elecciones y llega nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. El presidente electo Trump, de manera sorpresiva, obtuvo un número mayor al esperado en el colegio electoral en este momento. Así están las cosas en el mapa, 291 Trump, y allí veíamos el conteo, los votos electorales que lleva la vicepresidenta Harris. Trump también fue proyectado como ganador en la mayoría de los estados clave donde realmente se decidió esta contienda. Esa madrugada, tan pronto diferentes medios empezaron a proyectar a Trump como ganador de Pensilvania, los demócratas sabían que allí terminaba su camino y que Trump ganaría los comicios. Trump expandió el apoyo que recibió de ciertos grupos demográficos en 2020, incluidos los latinos. Vamos con Randy Serrano, quien siguió cada minuto de esta contienda. Randy. Así es, siguen saliendo cifras y datos sobre cuáles fueron los grupos que le dieron la victoria al expresidente Donald Trump, entre ellos los votantes latinos del país. Donald Trump obtuvo una victoria decisiva y en parte su triunfo se debió al apoyo de los hombres latinos, que en particular favorecieron a Trump por un margen de 10 puntos después de respaldar al presidente Joe Biden por 23 puntos hace 4 años, según una encuesta a la salida de las urnas de la cadena NBC. Se trata del desempeño más fuerte del Partido Republicano entre los latinos en los últimos 20 años. La realidad es que el alto costo de vida que afecta, yo diría de una manera desproporcionada al votante hispano, puede haber sido uno de esos factores que haya motivado el que el electorado latino no se comportara en bloque y rompiera filas. Y el apoyo de los electores latinos y negros a Trump en esta elección expone una debilidad enorme en el Partido Demócrata y un cambio en las tendencias del electorado. La vicepresidenta Kamala Harris reconoció oficialmente su derrota este miércoles y llamó a Trump para felicitarlo. Y le pidió que fuera un presidente para todos los estadounidenses, según dijo uno de sus asistentes. En su discurso de victoria en la madrugada de este miércoles, el presidente electo dijo que este ha sido un movimiento que nunca antes se había visto y agradeció a sus simpatizantes que le dieron una victoria tajante. Aún es incierto quién se va a quedar con la mayoría en la Cámara de Representantes. Trump además tendrá a su disposición un Senado de mayoría republicana que se espera lo ayude a impulsar y concretar las políticas de mano dura que tanto ha promovido durante su campaña. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo. Randy, y esta victoria marca un antes y un después en los casos federales en contra del presidente electo. Varias fuentes dentro del Departamento de Justicia le dicen a NBC News que el tiempo básicamente se agotó para continuar con estos casos en contra de Trump, que de por sí ya estaban pausados. Todo se debe a dos factores. En el Departamento de Justicia hay una tradición que estipula que un presidente en funciones no puede ser procesado. Asimismo, si se continúa con estos procesos, se espera que Trump nombre a un fiscal general que los elimine. ¿De qué casos estamos hablando específicamente? Empecemos con el procedimiento por presunta interferencia electoral en las elecciones de 2020. El mismo se está llevando en una corte aquí en Washington, D.C., pero está pausado. Por otro lado, está este proceso también federal por los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Florida. En Georgia, la situación es diferente. Este es un caso estatal. El litigio también está pausado mientras se decide si la fiscal del condado Fulton puede continuar enfrente del mismo. Expertos aseguran que es poco probable que un juez permita que el caso continúe ahora que Trump volverá a ser presidente. ¿Y qué pasa con el caso de Nueva York, donde Trump fue encontrado culpable de pagarle dinero a una actriz de porno para que no revelara un supuesto amorío? Es un poco complicado, pero te lo vamos a resumir. La sentencia es el 26 de noviembre, pero el juez tiene hasta el 12 para decidir si desestima la condena después de que la Corte Suprema le otorgó cierta inmunidad a los presidentes. Si el magistrado decide continuar con su plan de otorgar una sentencia, la defensa de Trump presentaría apelaciones que podrían tardar meses o años en resolverse. El presidente electo no puede indultarse cuando regrese a la Casa Blanca, ya que este es un caso estatal. Para andar más sobre qué podría pasar con todos estos procesos, ya está con nosotros completamente en vivo el profesor de Ciencias Políticas, Carlos Rovelo. Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué cree usted va a pasar con todos estos procesos judiciales en contra del presidente electo? La decisión del voto opaca este proceso judicial, ya que son las urnas las que le dan validez y certitud, que es la voluntad del pueblo la que decidió, ¿no?
no son las cortes. Entonces, los casos de Trump probablemente van a ser historia ahora. Sí, básicamente eso es lo que hemos escuchado de varias fuentes, allí lo escuchábamos. Profesor, los republicanos no solo ganaron la Casa Blanca, sino también el Senado y podrían también controlar la Cámara de Representantes. ¿Cuál es su predicción frente a estas condiciones? Casi un control total de los republicanos en el Congreso, en la Casa Blanca y no se nos puede olvidar también una mayoría conservadora en la Corte Suprema, profesor. Claro, el Senado es clave para Trump para tener la confirmación de su gabinete. Sabemos que ese gabinete va a ser la clave para llevar a cabo su manera operativa de todo lo que hizo durante la campaña. El tema migratorio, el tema económico, todo eso va a depender de su equipo de trabajo. El otro es también el nombramiento de jueces federales, algo que Trump ya tuvo mucho impacto en su primer mandato. Ahora, en este segundo mandato, podría dejarnos ahora con un legado legal de jueces que duraría muchas décadas, ¿no? Porque sabemos que los jueces son nombrados de por vida y esto es algo que Trump lo maneja muy estratégicamente. Bueno, y de hecho también se estaba comentando, profesor, que se espera, mejor dicho, que algunos magistrados ahí en la Corte Suprema se retiren mientras el presidente electo esté cumpliendo con su mandato. Así que una vez más el presidente electo tendría la oportunidad quizás de hacer algunos nombramientos allí en el Supremo, ¿no? Es algo muy histórico porque tenemos a un presidente que ya cambió la Corte Suprema de Justicia. Ahora, veamos que todavía ese impacto se puede aumentar con este segundo mandato, lo que tendría la tendencia a ser una corte más conservadora, que es lo que muchos votaron, ¿no? Tenemos que mucho del voto que Trump recibió es precisamente basado en cómo él nombró jueces conservadores. Profesor, le agradecemos mucho su tiempo este miércoles para analizar un poco más qué es lo que pudiese suceder después de esta victoria proyectada del presidente electo Donald Trump. Gracias, profesor. Y hace solo minutos la vicepresidenta Kamala Harris ofreció un discurso donde reconoció su derrota. Lo hizo desde la Universidad Howard, donde inicialmente pensó iba a celebrar una victoria. Ayer temprano, su equipo se mostró esperanzado, pero con el pasar de las horas se percataron que no tenían un camino para llegar a la Casa Blanca. La vicepresidenta dijo que sabe que sus simpatizantes están experimentando muchas emociones, pero que hay que seguir luchando. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Harris reconoció que el resultado no fue el esperado, pero que la luz de este país, según ella, seguirá brillando. No aclaró cómo, pero afirmó que su lucha no termina. También mencionó que las personas en este país tienen más en común de lo que creen. Además de elegir al presidente, 10 estados tuvieron referendos sobre el aborto. En 7 de ellos se aprobaron protecciones. Maryland, Arizona, Colorado, Missouri, Montana, Nevada y Nueva York. Allí lo vamos a ver en solo segundos aquí en pantalla. 3 no lo hicieron: Dakota del Sur, Nebraska y Florida. En Dakota del Sur, la enmienda que falló hubiese permitido un aborto durante el primer trimestre de un embarazo. En Florida, la enmienda hubiese prohibido leyes que restringieran el aborto antes de la viabilidad del feto o cuando sea necesario para proteger la salud de una mujer embarazada. En Nebraska, los electores decidieron dejar en pie las prohibiciones actuales para la interrupción de un embarazo. Además de esa pregunta sobre las protecciones al aborto, en Arizona, los electores aprobaron un cambio que le permitirá a agencias del orden estatales y locales tener un mayor rol en hacer cumplir las leyes migratorias. Después de la aprobación, será un crimen que una persona otorgue información falsa para aplicar a un trabajo o a un beneficio público. También será penado en Arizona que alguien entre de manera irregular al país o que se niegue a volver a su nación si una corte lo ordenó. La medida también permite que las fuerzas estatales y locales entreguen a custodia federal migrantes culpables de haber entrado a Estados Unidos de manera irregular. En Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista permanecerá llevando las riendas del gobierno de la isla durante 4 años más, tras Jennifer González declararse como gobernadora electa. Sin embargo,
El escenario político ha sido transformado. Pese a que el partido independiente puertorriqueño, respaldado por artistas como Bad Bunny y Calle 13, no ganó la gobernación, haberse posicionado en segundo lugar es histórico. Y recuerda que en nuestra página web telemundo44.com tenemos la última información sobre estos resultados electorales.